Código 3131313. Y así comienza el espectáculo, con las 4 reglas básicas que rigen nuestras vidas y nuestros movimientos en escena. Código 3131313. No matarás unicornios. No existe el mal. No existe el hambre. No existe la sed. Nunca vestirás de luto. Tampoco existen las enfermedades graves. Quizás algún constipado, dolores de muelas, un poco de reuma. No es verdad que exista el cáncer. No es verdad que existan las enfermedades cardíacas. A nadie mata el frío. A nadie mata el sueño. El mal no existe. La puta mierda que nos domina no existe. Bueno, hemos empezado fuerte. Muchas gracias a todos por llenar el espacio Colombre. No sé si hay algún sitillo por ahí libre, pero para que vea gente de pie, pero bueno, creo que aquí hay una sillita. Y bueno, la sesión de hoy, que es verdad que es la segunda, pero nos hacía una muchísima ilusión celebrarla en cualquier momento, porque bueno, consideramos que Fernando Mansilla, la figura de Fernando Mansilla y su obra es de algún modo el epítome de la Sevilla, de la otra Sevilla, de la Sevilla alternativa, de la Sevilla underground, de la Sevilla contracultural, como la queramos llevar, de, bueno, en fin, de esa época y de los años 80. Y bueno, estamos muy agradecidos a Lola Cordero, que bueno, quien no la conozca pues fue su compañera de vida, la compañera de Fernando, y es quien mejor lo conoce, quien ha asistido a todos sus espectáculos teatrales, a todos sus recitales poéticos, a todos sus devenires vitales. Y entonces, bueno, nos parecía que la mejor manera de reivindicar a Fernando y de conocer un poco más en detalle su obra, lo que él hizo en los años 80, que bueno, porque bueno, las charlas están centradas en esa década, pues era ella, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo aceptar la invitación y toda la ayuda y los materiales que nos has estado aportando, porque son muy valiosos. Entonces, bueno, la charla, bueno, pretendemos que sea una conversación con Lola, y como decía antes, la vamos a centrar en lo que hizo Fernando en los años 80 y bueno, como hizo bastantes cosas, pues de alguna manera hemos tomado la decisión de hablar sobre todo, aunque alrededor de esas 2 obras que vamos a comentar hablaremos de más cuestiones de su vida, 2 obras de teatro a mí, que son absolutamente icónicas de la década de los 80, son diferentes, aunque las dos son muy Fernando Mansilla, y una es El hijo de perra, que esta, digamos que era la intro, ¿no? de aquella obra, y luego Literonautas, ¿no? Que fue además una obra que tuvo pues bastante recorrido, ¿no? Bastante, vamos, que sonó bastante, ¿no? Entonces, mientras que El hijo de perra pues quedó como un texto más underground, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos gustaría empezar preguntándote, bueno, ¿cómo llega Fernando a Sevilla, ¿no? ¿Cómo aparece él por aquí y por qué y cómo lo conoces? Bueno, pues Fernando llegó a Sevilla sobre el año 82. Vino con su mujer y venía desde Mallorca. Él nació en Barcelona, pero a los 18 años ya se fue por ahí, estuvo viviendo en varios sitios distintos hasta que recaló en Mallorca. Y en Mallorca estuvo viviendo 4 años, en Buñola, y, y bueno, y al final pues decidieron venir para Sevilla porque, bueno, ya lo explica Fernando en un texto, porque a su antigua mujer le gustaba mucho el flamenco, era bailarina y bueno, y que Sevilla en aquella época tenía así
un halo muy especial para la gente de Barcelona, con Triana y con, no sé. Y entonces pues se vinieron para Sevilla porque tenían ese espíritu así hippie y eso de ir de un lado a otro y demás, y se vinieron para Sevilla. Y yo lo conocí en el año 84. Ya en una obra de teatro que hacía La Pupa, que era una compañía de teatro de aquella época, de teatro de calle, y entonces hizo un texto de Fernando que se llamaba Nos los Inquisidores, y lo hizo en la sala San Hermenegildo. Y bueno, yo fui a ver ese espectáculo y allí conocí a Fernando, y vamos, nos conocimos. Y nada, y a partir de ahí pues ya siempre juntos. ¿Sabes? Y bueno, has dicho antes que Fernando de alguna manera también, o sea, vino a Sevilla por una idea, ¿no? Que, en fin, digamos, el halo así un poco legendario, mítico que tenía ya entonces, parece, la Sevilla Sí, de los años 80, ¿no? sí. ¿Y qué crees tú exactamente que fue lo que a él le atrajo, aparte de la circunstancia que tú dices de que a su mujer de entonces le gustaba el flamenco? ¿Qué crees que él buscaba aquí? ¿O él pensaba quedarse aquí o fue una sorpresa que se quedara? No, él no pensaba absolutamente nada en ese aspecto de si quedarse o no quedarse. Él llegó y llegó, pues también estaban acostumbrados a moverse mucho, como Ujú. eran así un poco hippie y demás, pues se movían mucho sin problema, y entonces, no sé, el sur le atraía sobre todo a su mujer por el flamenco, y bueno, él pues se vino con ella, Ujú. yo creo, y él siempre ha hecho sus escrituras y sus cosas en todo momento, tanto en Barcelona cuando era Ya. joven, y Ujú. como en Buñola, y cuando llegó a Sevilla, pues continuó con su escritura, pero en Sevilla. Ujú. Y no sé, supongo que él decía que eso, que Sevilla tenía cierto halo en Barcelona, Sí, claro. en aquella época, con, no sé, con Triana, con todas estas cosas así, no sé, los demás. Y Ujú. bueno, y también él decía que también había hachi bueno, así que se comentó eso, por lo menos en el poema ese de No me gusta el flamenco, que empezaba así, Sí. ¿sabes? Y bueno, una de las obras, bueno, una de las obras que queremos comentar así lo más en detalle que podamos es El hijo de perra, ¿no? El fragmento, uno de los fragmentos de esa obra es lo que hemos escuchado al principio. Eh, Cuéntanos un poco esa obra, si te acuerdas, bueno, cómo nace y una cosa que a mí me gustaría que nos transmitiera es la escenografía, ¿no? Es decir, porque la verdad que realmente es una obra muy impactante y a mí me parece como muy atrevida, muy vanguardista, muy underground. Sí. ¿Cómo podrías contarnos cómo fue ese montaje? Bueno, pues El hijo de perra es un montaje que es un montaje literario subido a escena, con textos que, que no es una obra de teatro con personajes, sino con actores. Entonces se distribuye un texto que tiene relación porque, bueno, tiene un hilo, pero no Ujú, tiene una relación. Y entonces ujú, es un tipo de montaje que es el que ha hecho normalmente Fernando durante todo el tiempo. O sea que esta obra es como la primera en la estructura, porque Fernando sobre todo es poeta. ujú, Entonces, y tiene una poesía muy dramatizada, porque siempre cuenta alguna historia en la poesía, ¿no? Te cuenta siempre alguna historia, y es muy susceptible de llevar al teatro, ¿sabes? Y entonces eso no lo hacía casi nadie. Entonces, con esos textos y acciones que también ujú. se hacían al mismo tiempo de esos textos, pues se creó un espectáculo. Ese en concreto tuvo muy buena, como dice tú, un buen montaje, una Ujú. Sí, escenografía sí, muy buena. potente, sí. Tuvo, bueno, ahí se conjugó muchas cosas, porque los materiales casi todos eran cogidos de la calle, y se pudo dar un espectáculo bastante potente con muy pocas cosas, porque, por ejemplo, el escenario estaba delimitado por botellas.
y también se usaban canicas para hacer mucho ruido con las Ujú. canicas y las botellas. Y al mismo tiempo también se utilizaba bolsas de plástico que se quemaba y entonces olía y sonaba. Y entonces todo daba un espectáculo muy, muy, no sé, Bueno, muy especial, ¿no? sí, sí. Y algunas acciones eran un poco fuertes, ¿no? Como por ejemplo, pues una de las acciones que se hacía era sacarse sangre con una jeringuilla y pintar luego un cuadro. Mm. Además lo hacía de verdad, quiere decir que se Sí, lo sacaba hacía de verdad. sangre. Sí, lo hacía de verdad. En una ocasión no conseguía encontrarse la vena para sacarse la sangre y un actor que había trabajado con él se ofreció voluntario y él le sacó la sangre y luego pues siguió pues, con la escena, ¿no? Mm. Pero vamos, a mí lo que más me gusta de todo el Hijo de Perra son los textos, que, Ujú. que este es el principio. Sí. Ujú. Y no sé, y empieza con el Capicúa 31313, que es un Capicúa que nos salió convocado por nosotros una vez que nos subíamos al autobús, porque el autobús antes daba unos billetitos con unos numeritos. Y entonces, después de haber presentado Literonautas en el registro del ayuntamiento, pues dijimos, antes de montar en el autobús, si nos sale un Capicúa es que va a ganar el premio. Y nos salió un Capicúa, que es el Capicúa este 31313. Y os dieron el premio. Y nos dieron el Bueno, premio. luego O sea que hablaremos. estamos ahí. Ah, sí. Sí, que suena la Ay, botella. perdón. Lola, Y- ¿de esos sí. cuadros se conservan algunos? ¿De los ¿Qué cuadros cuadros? que hacías con No, pero si el cuadro no tenía valor artístico, No, la pero- cuestión era la potencia de pintar un cuadro con sangre, no Mm. era, Sí, sí, no era- vamos, lo suyo no era dibujar ni nada de eso, ¿no? ¿Quieres que escuchemos, por ejemplo, una de los fragmentos, una de las Sí. escenas del Hijo de Perra, Sí, que se llama, bueno, luego digamos que al Maastricht, poema Maastricht. se le ha llamado Maastricht? Explícanos un poco No, bueno, el antes. poema se ha llamado Maastricht Sí, desde el principio sí. porque os acordáis de los acuerdos de Maastricht, aquellos que cuando íbamos a entrar en la Comunidad Europea que venían y decían, pues no puede tener tantos litros de leche o de una cosa así, pues se llamaba como ese acuerdo, ese tratado, pero este poema viene de la ruina Eso. económica. Lo escuchamos y ahora lo comentamos un poquito más. Las Islas Británicas, Escandinavia, la península ibérica, la península itálica, el Tirol, San Marino, el Benelux, Francia. Europa entera es un mal negocio. 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 Hostia, Praga, León, Brujas, son ciudades de Europa. En todas debo dinero, en todas debo dinero. Atenas, Estambul, Nicosia, son ciudades más exóticas, es igual. En todas me persigue la ruina. Please. Europa entera es un mal negocio. 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 Lapones, francos, eslavos, latinos, judíos, germanos, anglos, vikingos, celtas, íberos, teutones, helenos, acreedores de todas las razas, ascendencias y procedencias. El continente está agafado, los negocios no pueden salir bien. Y yo estoy endeudado con Europa entera es un mal negocio. Ride the rim, please.
florines, libras, escudos, francos, pesetas, rublos, liras. No puedo vivir así, no puedo seguir así. Ese acoso continuo, ese cosquilleo en el estómago, esa desazón, las cuentas del banco en números rojos, hipotecas, las letras devueltas, demandas, la luz, el teléfono, el casero, el agua, hacienda, pagarés, recibos. Tengo que aprender a dar el esquinazo. A la galaxia entera le daría yo el esquinazo, pero no. He de seguir huyendo, con el crédito agotado y la bolsa vacía. Es vergonzoso. ¿Y por qué? Por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Por tanto, yo ruego a la bienaventurada siempre Virgen María que me libre de todas mis deudas, a los santos arcángeles Rafael y Gabriel, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, a los santos poderosos elevaba mis plegarias. Sálvame, Dios Todopoderoso, tú que controlas y perdonas nuestras deudas, y mándale a mi casero un rayo justiciero. ¿Y qué relación tenía Fernando con el dinero? Con el dinero. Eso le parecía, no sé, una cosa extraña, la verdad. Él casi nunca creía que iba a tener dinero. Bueno, y tampoco le daba ninguna importancia. Lo que pasa es que el dinero se necesita, claro. Pero él no se preocupaba mucho del dinero, la verdad. Sí, porque una cosa que, bueno, que todo el mundo destaca era un poco la relación tan, digamos, tan directa y tan natural que él tenía con la gente de la calle, ¿no? O sea, de hecho, él, parte también de sus actuaciones, digamos, las hacía por la calle, con la flauta, iba recitando, ¿no? Es decir, que... No, es que, no sé, él se dedicó mucho tiempo también a tocar en el barrio de Santa Cruz, porque como trabajo no había mucho, pues aparte de los montajes que él hacía, pues parte de muchos años estuvo tocando en el barrio de Santa Cruz. Y bueno, ahí sacaba dinero, la verdad que sacaba dinero porque tocaba muy bien y tenía mucho repertorio. Pero luego las obras de teatro siempre él la ha montado un poco por la cara, quiero decir, porque sí, porque la hace, porque era su trabajo y eso, pero siempre le ha faltado, por ejemplo, los representantes, y entonces obras que estaban muy bien, pues se ha quedado mucho aquí en Sevilla, y como Fernando sobre todo ha hecho teatro, pues no es muy conocido por eso. Y ahora es más conocido por Canijo. Ya. Pero fundamentalmente él lo que ha hecho siempre son textos de este tipo, y que siempre lo ha querido subir porque es la forma de que los demás escucharan sus textos. Porque claro. eso de editar y eso no, casi es que es muy complicado, no sé. Pero bueno, él sabía que lo que quería hacer era eso y lo ha hecho. Ganará dinero o no, Ya, da claro. igual. Porque una cosa que me llamó la atención, que no lo sabía, era que, por ejemplo, el hijo de Perra, él lo representó en el Fun Club, Sí. ¿no? O sea que, vamos, no No sabía... era de calle, no era de calle. Claro, pero bueno, que aparte que también, vamos, ahora que además casualmente se está como celebrando, ¿no? Bueno, se le están haciendo muchos homenajes a la sala de Pepe Benavides, que digamos que me llama la atención que Fernando claramente estaba integrado de alguna manera en la escasa infraestructura que hubiera entonces en la Sevilla aquella alternativa, ¿no? Como para, en fin, para representar la obra en el Fun Club,
que normalmente era de conciertos, no es que hubiera allí muchas obras de teatro, ¿no? Ya. No sé si tú, en fin, No, si, pero le pegaba él, totalmente claro, al fan club esa obra ujú, allí, y aparte que siempre, Fernando siempre ha puesto música en su teatro. claro, Al principio pues la llevaba grabada, pero cuanto que tuvo a Los Espías, pues ya ha musicado casi claro, todos los textos y, pero él siempre en la música y entonces pues el hijo de perra también tenía ujú, música, sí, claro. sí, 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 interesante. Y, y luego en El hijo de perra, bueno, tú has comentado esa escena que yo creo que verla en aquel momento tendría que ser realmente chocante, ¿no? Que es que él, Sí, un poco vamos, fuerte. se sacara sangre con una jeringuilla de verdad y, bueno, en esa escena lo que está es sacándose sangre para pintar, ¿no? Y de hecho él Sí, lo cuenta en el texto, pero hay también un fragmento que lo podemos escuchar luego donde él habla de su relación con la droga, ¿no? sí. No sé si él cuando llega a Sevilla está ya metido en eso o es aquí o... Hombre, cuando él ya en Barcelona Mm, ya había tenido relación con la droga, fundamentalmente la psicodélica, ajá, los tripis sí, sí. y otro tipo de drogas, anfetaminas y cosas que se llevaban en aquella Ujú, época y eso, y seguramente habría probado también la heroína y eso, pero la relación más fuerte con la heroína la tuvo aquí en aquí, ¿no? Sevilla, Ujú, ¿sabes? Porque anteriormente, pues sí, tomaba y probaba de todo, porque además a él le gustaba, vamos, siempre lo ha dicho, le gustaba. ujú, Le gustaba porque le daba placer y porque también le abría la mente al conocimiento. Entonces, pues se sentía muy a gusto para hacer sus cosas, como escribir o lo que sea. ujú, Siempre nunca ha negado que le gustara. ujú. Sí, y entonces, pero claro, el tema de Sí, la que la heroína es Sevilla más fuerte. entonces, sí, claro. Pues si escuchamos la canción, Eso, esta está recitada solamente porque la recitó en un sitio así como este. bueno, es que hay que buscar, es verdad que está en un... En los mismos tiempos que escribí este poema eran los tiempos donde todavía la heroína y las drogas no habían causado los estragos que causaron. Y estábamos como en plena luna de miel, veníamos de los tiempos de la contracultura, del ácido, del LSD, de la marihuana. Y escribí este poema, que en esos años estaba fascinado por las drogas, y escribí este poema, que suena así. Sueño que voy a probar la heroína. Siempre había deseado escuchar el canto de esa sirena, de cuyo abrazo jamás te regresa. Pero ahora que estoy soñando y todo me da igual, ahora voy a probar la heroína, porque tengo una dosis y estoy en el mar entre los saltos de los peces voladores. Lleno la jeringuilla con agua salada, preparo la mezcla en una concha marina y le echo el monte. Disuelvo, remuevo, filtro, succiono, pincho. El émbolo empujo, inyecto. Penetra un leve dolor, el sabor de la costa, las luces de los pesqueros. Mirad, un pez nada en mi jeringuilla. Siento la sangre fría, la respiración branquial, agua de mar en mi boca, y muerdo el anzuelo. Entonces, mirad, despierto. la verdad que es muy directo. O sea, a mí me llama la atención que, bueno, que él hable tan abiertamente y tan directamente del tema. No sé si en la época, cuando hacía estas representaciones, había algún problema o... No, no había No. problema, por decirlo, vamos, Ya, no, ya, no ya. había. Bueno, tampoco es que fuera al Teatro Lope de Claro. Vega a decirlo, pero
porque el hijo de perra no fue a López de Vega, pero si hubiera ido también lo hubiera dicho. Ya, está claro, sí, sí. Porque ¿en qué otros sitios recuerdas que se representara esta obra, aquí en Sevilla? Pues en la sala La Imperdible Ajá, se representó, sí. bueno, se estrenó en el local de la María, de los ¿cómo se llaman? De los atalayas, de Ajá. Atalaya Crónico. Ujú. Bueno, que en ese local se estrenó. Y el estreno fue muy interesante porque a la entrada se le regalaba al público un objeto disparatado, ¿no? Desde una muleta a un pan, a un medio bocadillo o un pito, no sé, era la entrada primero de todo eso, pues fue así muy, muy divertida y la verdad que salió muy bien. No, yo no tengo ningún vídeo Ujú. y luego también se representó en la Sala Imperdible y en el fan club y en algunos sitios más, Ya. pero no Ujú, mucho más. ujú. Y luego contrasta un poco con esta obra vamos, que ya digo que incluso por su lenguaje escénico y desde luego por el contenido de los textos, pues que era muy underground y era muy, muy atrevida, muy vanguardista, con una obra que de hecho había escrito antes, ¿no? Creo que el Literonauta es anterior al Hijo de Perra, que digamos es más, entre comillas, clásica, ¿no? O en el sentido de que, bueno, tiene una estructura teatral más narrativa, de hecho Mm, con más personajes, ¿no? mm. Y que fue una obra, como has comentado antes, bueno, que de hecho ganó un premio del ayuntamiento, ¿no? Y tuvo un estreno como más Sí, sí. vistoso, ¿no? También porque la gente un poco entienda cómo era aquel montaje de Literonauta y cuál era su historia y... Bueno, pues Literonauta fue la primera obra así interesante que escribió Fernando cuando llegó a Sevilla y ganó el premio. Ujú, Y a mí me gustaba mucho porque la obra trata de un viaje por la cosmoliteratura, ¿no? Que he traído mm, porque, bueno, la obra de Literonauta está en el libro de Mansilla Street View, mm, que ahí en ese libro es una selección que hizo David Montero de muchos textos que yo le pasé de Fernando, no editados, y entonces hizo una selección y metió ahí Literonauta, y entonces la Literonauta está ahí. Entonces es un viaje a través de la cosmoliteratura y representa pues el amor que le tenía Fernando a los libros, mm, ¿sabe? Y al mundo de los libros. Y entonces Adelardo Malagia, que es un escritor un poco mediocre, pues lo que quiere, contrata a un mercenario para ir a cazar una musa que le inspire en la cara el soplo de la divina esencia de las musas y entonces pues se la quiere llevar pues por las buenas o por las malas y para ser un gran poeta de poemas épicos. Él, ujú, Adelardo Malagia quería ser escritor de poemas épicos para la posteridad, porque según Malagia lo mejor de todos los versos eran los de Homero en la Ilíada, ¿no? ujú, ¿Sabes? Entonces, pues él luego escribió algunas cosas sobre el Literonauta, que explica un poquito qué es lo que era, ¿no? Y entonces lo voy a leer un poco, ¿vale? ujú. Porque hay cosas interesantes. Aquí le pone nombre a la nave, que el Literonauta, la nave no lleva nombre, pero él le pone el nombre de La Regenta. La Regenta es un libro preferido de Fernando, se la leyó 400 veces. Y entonces dice aquí, dice, La Regenta es una nave de papel y cartoné con aerodinámica forma de pluma estilográfica. Sus motores ortográficos van lubricados con una tinta china y su combustible principal para el despegue son los adverbios pronombrados, inventados para la ocasión por el profesor Malagia. Dotóla a nuestro hombre de 3 plazas, algo estrecha, una para él, otra para su ayudante, el copiloto Boris Suchar, y la tercera para la posible musa objetivo de la expedición,
que Adelardo Malagia pretendía cazar o conseguir o convencer por las buenas o por las malas. Entonces, dice, el 19 de enero de 1982 se inició la cuenta atrás para el despegue de la regenta. Cuenta que fue más bien lectura atrás del Quijote entero, desde la última letra hasta la primera, entre Boris y Malagia, y en turno de 2 horas. Esta lectura atrás del Quijote acabó con el despegue final de la regenta hacia los espacios desconocidos e infinitos de la cosmoliteratura. ¿Vale? En realidad, pues la nave utilizaba la energía fonética para subir y bajar y eso. ¿Vale? La historia es buenísima. Dice, definía Malagia la cosmoliteratura como una realidad virtual y objetiva, creada por el subconsciente colectivo, una realidad tocable, pisable y vivible, según contaba el profesor, tan real como la vida misma. Ya esto es lo último que me queda por leer. Paciencia. Dice, se deslizaba la regenta impulsada por el suave recitado del profesor Malagia y alternaba la energía fonética con el empleo del polisíndeton o propulsión a chorro de conjunciones. Así llegaron a la primera estación del viaje, la franja gramatical, que es un pasillo obligado para salir al universo fantástico de la cosmoliteratura. En la franja fue la regenta bombardeada por diminutas meteoroletras afiladísimas por provenir la mayoría de sátiras y poemas burlescos. Se habían desprendido de sus textos y vagaban a velocidad de vértigo por el literoespacio. Más cosas flotaban en la franja gramatical: acentos, tildes, diéresis, puntos, comas, paréntesis, que eran la sustancia de aquella curiosa y gramatical nebulosa. Dice, algún tiempo andaron Boris y Malagia perdidos en la nebulosa sin dar con la salida a cualquiera de los 2 sistemas que formaban la cosmoliteratura, el sistema poético y el sistema prosaico. Quiso Malagia arribar primero al sistema poético, donde giran alrededor del sol poesía los 3 planetas, lírica, épica y dramática, cada uno de ellos con sus correspondientes satélites. Son satélites de dramática, comedia, tragedia, farsa, sainete, tragicomedia. Satélites de lírica son sonetos, romances, versos blancos, y son satélites de épica. Y aquí viene, dice, debía ser el afán de Malagia en llegar primero al sistema poético, porque eran sus planes tomar tierra en épica, donde suponía encontrar a Calíope, que es musa de la poesía épica. Malagia deseaba sentir el soplo de Calíope en el rostro para cumplir el deseo de escribir el gran poema que le permitiera ser Adelardo Malagia escritor de poemas épicos para la posteridad. Opina el profesor que la poesía épica es el género rey por excelencia y asegura que no se han escrito nunca en la historia de la literatura mejores versos que aquellos de Homero que narran en la Ilíada la lucha frente a la muralla de Troya entre el dios Ares y Diomedes. Sí, de hecho, el Literonauta, la historia que al final plantea es totalmente homérica, ¿no? Porque, Sí. bueno, una nave que van 2 personas recorriendo mundos de esa como literatura y es como metaliterario, ¿no? Porque... Y sobre las novelas dice que, una cosa muy bonita, que dice, el Sol prosa, alrededor del cual giran numerosos planetas con sus correspondientes satélites. Novela, uno de los mundos más extensos del literoespacio. En novela, cada novela es un país. Los hay muy grandes y los hay muy pequeños. Las tres islas o archipiélago de los Gozos y la Sombra, por ejemplo, constituye un país, un estado de considerables dimensiones.
Hay, por tanto, mares y océano. El océano Verne, el mar de las 20.000 leguas. El satélite más grande que orbita alrededor de Novela es Relato. Conocido es en este satélite el desfiladero del terror por el cual discurren las tenebrosas aguas de Allan Poe, que van a dar al no menos inquietante lago Lovecraft. Y luego dice, visitó Novela y sus satélites, dice, donde hay países fantásticos como País de Borges, Cortázar del Norte o Benedetti del Sur. Es buenísima Bueno, pues la iconografía también. O sea, porque bueno, de Literonauta sí que hay algunas fotos y me llama la atención también, digamos, el diseño de vestuario y un poco también la escenografía y porque además eso que lo hizo el creativo Fridor, ¿no? Que también que era como entonces un colectivo muy puntero de la modernidad, ¿no? sí, de pero la eso, movida eso pudo ser porque sevillana. como esto estuvo premiado, pues había dinero Había dinero. para pagarle. Ya. Y por eso tuvimos un buen vestuario esa vez. ¿Y qué recuerdas? ¿Cómo eran esos trajes o cómo era aquel montaje? Bueno, a mí me gustaba mucho Literonauta porque además era un musical y casi todos son poemas que luego cantaban allí en directo y bueno, los trajes pues estaban muy bien. Yo los conservo, los trajes Ujú, de Malagia y de Boris y de Calíope. ujú, Y luego una sotana que usó el personaje de Winston Smith. ujú, al final. Y bueno, con Literonauta pasó que quisimos montarla bien, con escenografía y todo, ¿no? Y entonces pues se gastó mucho dinero en eso y demás. Y la obra funcionaba muy bien, musicalmente también, llevamos un técnico musical muy bueno. Pero cuando la quisimos estrenar aquí en Sevilla, pues no, en el ayuntamiento nos impusieron otro técnico de sonido, Ujú, que no había visto la obra, ni ujú. que había ido a ensayar, ni nada de nada. Entonces, pues, en el día del estreno, pues cuando tenía que sonar la música, no sonó. Y entonces, pues, hubo una desconcentración muy fuerte y fue una cosa que salió mal y que le jodió mucho a Fernando. Ujú, qué Entonces luego pena. ya pasó de escenografía y de nada y de todo. Y nada más que se fiaba de sus textos. Ujú, Y, ¿sabes? Luego esto siempre ha sido, ya todo lo que ha montado siempre ha estado muy desnudo. ujú. Curioso. Nada de vestuario, nada de Ya. escenografía, nada de nada. Sí, porque antes Fernando, bueno, digamos que formaba parte de una pequeña compañía, ¿no? Que tenía un nombre muy curioso. Bueno, Explícanos quiénes eran y el porqué de ese nombre. la primera compañía que hizo Fernando aquí se llamaba Los Mongolos de la Muerte. Y lo componía él, su exmujer, el novio de la exmujer y yo. Porque como no tenía, vamos a ver, la exmujer sí le iba al rollo del teatro y de la danza y esas cosas, era más predispuesta. El novio de la ex, pues, era el chico que hizo luego Literonauta con él, que ese no era actor, pero le iba y se enrolló muy bien y lo hacía bastante bien. Y yo, que ya a mí no me gusta esto de estar delante de la gente, pero no había más remedio. A mí me puso a la música, es decir, que me enseñó con un Casio PT20 de esos chiquititos a tocar Lili Marlene en el tecladillo. Y bueno, y en el estreno fue horrible porque no sé si sabéis cómo son los Casio PT20, eran unos juguetitos Sí. así. Pero había que llevar música y había que llevar música con eso. Y entonces, claro, eso llevaba unos botones que le ponía el ritmo, ¿sabes? El ritmo. Y el espectáculo también se utilizaban unos títeres. Entonces yo que le puse el ritmo, pero le puse de pronto un ritmo muy lento y entonces empecé así, y empezó el ritmo, pum, 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 y ellos así a la música. Qué vergüenza que pronto terminamos, no sé, vamos, es que el estreno fue terrible, pero la segunda vez ya
salió perfecto y ya voy a... Pero entonces esa obra pues la estuvimos haciendo por Mallorca y nos íbamos en autostop y por todos los pueblos y donde viéramos gente pues allí nos poníamos a hacer y después de ahí pues nos veían y nos contrataban para un bar o algo así, pero que era una cosa muy pobre de, ya sabes, en autostop íbamos, o sea que no... Y así se llamaba los mongolos que decía algunos programadores. Oye, podíais cambiar el nombre. Claro, es que era un poco contraproducente, ¿no? Pero como era así de bruto en aquella época, no, En el Literonauta, yo creo que ya, vamos, se ve claramente el amor de Fernando por la literatura, ¿no? Y bueno, y es un texto en el que además se citan a muchísimos Sí. escritores, hay incluso fragmentos Sí, del sí, texto sí. que son Sí, fragmentos es porque de otras como, obras. claro, es un viaje a través de la literatura, pues se va metiendo en libros y al final termina en 1984, pero ha pasado Orwell, antes sí. por Octavio Paz, porque a Fernando le gusta mucho Octavio Paz y lo introduce en sus textos también, citándolo por supuesto, y también a Elías Canetti, también hay un párrafo grande de Elías Canetti del auto de fe, también trozos de Becker y de Espronceda, y luego textos propios, ¿sabes? Todo, y es así, es un viaje a través de la literatura y entonces es muy bonito, a mí me gusta mucho, la verdad. Lo pasamos muy bien con eso. Y es curioso, bueno, que ahí ya él desde el principio está mostrando esa pasión por la literatura. Obviamente era poeta y era dramaturgo, pero tú lo has comentado antes, de alguna manera la fama o cierta fama le llega como escritor de, bueno, de una novela muy hoy día casi mítica, que encima se ha reeditado y ha tenido un impacto fuera de Sevilla, que hasta ahora no lo había tenido. Y bueno, si te parece, ahora hablamos un poco de Canijo, de todos sus entresijos, pero vamos a poner un fragmento de la novela recitada por Fernando con el grupo Pony Bravo, ¿vale? Tocando con él. Y bueno, que Pony Bravo, bueno, ya retomará la charla Ezequiel. El grupo Pony Bravo tuvo bastante que ver, ¿no? El Sí, nacimiento de porque aquella novela, ¿no? no es que los Pony Bravo, la novia del Pony Bravo es Olga Beca, que es la que ellos fueron los que editaron Sí. Canijo la primera vez, Ujú. que le tuvieron esa confianza de editarlo y yo se lo agradezco mucho, pero que luego no eran editores y por lo tanto Ujú. la novela no salió de Sevilla. Vamos, de hecho, después de la primera edición tardaron 4 años en sacar la Sí. segunda edición, o sea que es que no Mm. podía ser. Y ahora con los Barres, pues la novela sí que está teniendo más recorrido. Y aparte, no solamente eso, sino que hay una traducción en inglés ya de Canijo. Pues mira, que me alegro mucho. Tenemos aquí entre el público al autor también de la traducción. Bueno. Así que Bueno. yo creo que la novela va a tener mucho más recorrido pues con Yo me esa alegro mucho. traducción que se ha hecho. Ujú. Afilad armas, aprestad escudos, dad un buen pienso a los ligeros corceles, e inspeccionad los carros con esmero, apercibiéndoos para la lucha, ya que durante todo el día ha de poneros a prueba el siniestro Ares. Homero, la Ilíada. Las 3000 viviendas, marzo de 1980. Iluminaban la escalera con los mecheros, no con la llama, sino con el chispazo breve y continuo que se produce al hacer rodar la ruedecilla que fricciona la piedra,
chas, chas. No queda ya ni gas en los mecheros. Pero es igual, la chispa alumbra. El chispazo es suficiente para que los furiosos primos, los encrespados cuñados, los tíos furibundos y demás varones aliados de los Molina sigan subiendo la escalera. Ya van los de vanguardia por el primer piso y ojo que los escalones mojados resbalan. En primera línea avanza el padre, José Molina, vestido de negro desde el sombrero hasta los zapatos, con su cayado de nudos y la recortada medio oculta en la camisa negra. Detrás, armados con sendas albaceteñas de 7 muelles y la correspondiente vara gitana flexible y puntiaguda, van los 2 hijos mayores, Luis y Rafael Molina Fernández. Ya suben los gitanos iluminando las oscuras escaleras con los mecheros. Chas, chas, es la costumbre. Quedan en las 3.000 pocos bloques a los que llega la corriente eléctrica. La luz. Los gitanos se miran en silencio, los 2 bandos, las manos posadas en los puños de los bastones, tamborilean los dedos en los mangos de las hachas, acarician las culatas, se miran y se remiran sin insultarse ni maldecirse, en tétrico silencio. ¡Quietos! Se miran. Y hay deseo de guerra en los ojos entornados y los labios prietos, no tan quietos. Alguien, con los nervios, patina en el peldaño mojado y va a caer. Se agarra del primo y cerca están de caer los 2. ¡Coño, Julián, que me caes! ¡Joé, primo, perdona! Esto patina como Dios. ¡El clamor estalla! Molinos y aliados suben. Los compinches del chino bajan. Salen de los pisos en oleadas, atacan agitando bastones, cuchillos, hachas, puños. Luis Molina, la mente fría, el rostro inexpresivo, despliega la hoja de su albaceteña. Con la otra mano empiña su fina y flexible vara de bambú. ¡Swiss! Un fino silbido en el aire hasta encontrar el rostro del mayor de los hijos del chino, Ismael, uno de los cerdos que le quitó la grifa a su hermano. Han caído gitanos de uno y otro bando. Se forma un tapón entre el primer y segundo piso. José Molina detiene su ascenso. Protegido por sus hijos, prepara la recortada. La abre, introduce los 2 cartuchos, la cierra con seco movimiento, clac, clac. Dirige su voz al negro hueco de la escalera. Vocea: ¡Chino! ¡Chino! Escaleras abajo cae. Se desprende la cal y la pintura de las paredes. Grandes desconchones. Salta el yeso a pedazos y flotan esquirlas de ladrillo por el hueco de la escalera. Nadie se da cuenta de que José Molina asoma por el tramo final de la escalera. Sube pegado a la pared. Despacio, muy despacio. Todo a oscuras. No queda ya ni piedra en los mecheros. Lento y silencioso. Nadie lo vio. Nadie se dio cuenta. Chino, me cago en Dios. Tiene a José Molina enfrente de él. Ha salido de las sombras. La blasfemia surge de los labios del chino y le hubiera gustado completarla, pero ya están los 2 cartuchos, más veloces que las palabras, saliendo por los cañones mutilados de la recortada que apunta justo entre los rasgados ojos por los que todos en las 3.000 te llamaron el chino. ¡Chino! ¿Qué más quisiera él que mostrarse cordial, amable, ocurrente, por lo menos con los suyos, con la familia? Pero ni eso. Como no sabe comportarse con normalidad, parece un sujeto desabrido, desaborido, con mucho malaje.
Emilio solo pierde la timidez cuando arremete, cuando pelea, cuando pasa la acción. El resto del tiempo, para no meter la pata, calla. Eduardo es un ser silencioso. Pero en su interior reconoce que el día más feliz de su vida fue aquel en que probó la heroína por primera vez, porque dejó de importarle el mundo y porque cayó, como siempre había callado. Pero esta vez cayó a gusto, cayó porque quiso, porque fue capaz de degustar el silencio que le acompañaba a todas horas. Eduardo el Bizco era un ser solitario y silencioso. La heroína le permitía seguir siendo así, exactamente, tal como era, pero sin complejos. Años atrás, se había dado cuenta de que cuando bebía, el alcohol le hacía ser más locuaz. Entonces sí, al beber perdía los complejos y era capaz de buscar compañía, de decir cosas que sobrio jamás diría. Pero, en verdad, lo que ocurría era que se hartaba de decir tonterías de las que luego, si es que era capaz de recordarlas, se arrepentía. Con la heroína es otra cosa. Con la heroína Eduardo se acepta así, callado y solitario. No siente la necesidad de hablar, de ser ingenioso o deseado por las mujeres. Ahora, después de un chute, la bizquera le importaba un bledo. Y cuando se miraba al espejo, no era para sentirse feo, bizco, estúpido. Se quedaba simplemente mirándose, sin necesidad de más, silencioso y solitario, con el pensamiento al ralentí. Voy a darme un homenaje. Voy a darme un homenaje. Voy a darme un homenaje. Bajo la escalera, el portal, la calle, encamino mis pasos hacia la plaza del Pumarejo. El Espumarejo, como la llaman los vecinos del barrio. Era cerca de la medianoche y desasosegado por la espera, el amor y los calores, con un billete verde alumbrando el bolsillo trasero de mis tejanos, enfilo por Duque Cornejo flanqueado por un quieto desfile de casitas bajas y encaladas. Cuando desemboco en San Luis ya me siento algo mejor y para celebrarlo me detengo y fijo la mirada en las doradas torres de una iglesia que pasaba por allí. Luego la desvío a las estrellas. Ya me voy sintiendo algo más fuerte. ¿Qué es eso de sentirse morir porque tu mujer ya no te quiere como antaño? De morir ante la desdicha de saber que ya nunca te dirá cosas tiernas al oído. Responded, querubines y dioses del amor. Responded, malas bestias. ¿Qué pasa? Nos desmoronamos en cuanto nuestra chica cesa de concedernos este baile. ¿Sí? ¿Ah, sí? Pues no sé. A mí me parece ominoso. Terrible. Un error. ¿Quiero yo sufrir por alguien? Me pregunto. Parece que no. No me da la gana. Droga, pues, contra el dolor. 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 Sigo mi camino por la calle San Luis y dejo a mis espaldas la iglesia de las Torres Doradas y sus cúpulas con mosaicos azules. Antes de llegar al Pumarejo, un camello se insinúa. Surge de las esquinas ofreciendo su mercancía prohibida.
Ofrece sin ofrecer, desde el silencio. Los camellos de caballo no entran a sus clientes, no pregonan su mercancía, no hablan, te miran a los ojos y esperan, son los amos. Tenía que irse de la ciudad como fuera. Quizás, si pudiera llegar a Coria del Río, Coria era el único lugar conocido. Coria, la orilla derecha del Guadalquivir. ¿Salían autobuses a Coria de aquella estación? No tenía ni un duro para coger el autobús. Pensó en pedir dinero a los viajeros que esperaban en los andenes, pero Eduardo inspiraba mucho temor. Detectó una pareja de nacionales apostados en el vestíbulo de entrada. Eduardo pasó por delante de ellos sin mirarles siquiera. Los andenes estaban sucios y muy poblados. Los autocares efectuaban sus maniobras y trabajaban a destajo los tubos de escape. El lugar era desangelado y Eduardo se sintió triste y tuvo miedo. Todavía le quedaban un par de paquetillos en el bolsillo chico de sus pantalones. Estar merodeando por allá era muy arriesgado. En las estaciones de autobuses abunda la madera. Discretamente se dirigió a una pareja de jóvenes, chico y chica, que miraban los periódicos del kiosco de prensa. Oye, familia, ¿ustedes sabéis dónde salen los autobuses para Coria? Le miraron con absoluta desconfianza. Ni idea, preguntan información. Es que quiero ir para Coria, a ver, y no tengo un pavo. ¿Ustedes me podéis ayudar con algo? Lo que sea. Mueven casi imperceptiblemente la cabeza negando. Miran hacia el vestíbulo deseando ver aparecer a los nacionales. Eduardo lanza una mirada aviesa con el ojo desenfocado. Se retira murmurando maldiciones por lo bajo. Ay, de puta, de un cáncer. Cae al lado de una mujer de edad junto a sus maletas en el andén 11. Señora, ¿fuera usted tan amable de decirme dónde caen los autobuses para Coria? La señora ni se mueve, ni le responde, ni le mira. Eduardo se da por enterado y no insiste. Pasa una especie de hippie por su lado, con mochila y saco de dormir. Con este ya no se pone tan fino. ¡Quillo! ¿Dónde salen los autobuses para Coria? No sé, tío. ¿Has preguntado en información? ¿Información? ¿Y eso a dónde cae? Ahí dentro, al lado de las taquillas, me parece. Lo que pasa, a ver, es que tengo que ir a Coria y no me queda un guil. Ya, pues mira, yo es que soy igual de pobre que tú. Dice, pero se rebuscan los bolsillos hasta encontrar una moneda de 20 duros. No sé cuánto cuesta ir hasta Coria. ¿Te llegará con esto? Y alcanza la dorada moneda. Eduardo la toma y no le da ni las gracias. Pero antes de subir a cualquier autobús, necesita calmar el ansia. Busca en los andenes un servicio de caballeros. No tarda en encontrar lo que busca. Servicios, caballeros, señoras, sucios y malolientes. Justo cuando entran los meaderos, ve por el rabillo del ojo a la pareja de guardias entrando en los andenes. Que me dé tiempo, por favor, que me dé tiempo, por favor, que me dé tiempo, por favor. Reza a la Virgen del Rocío de quien es ferviente devoto. Llena apresuradamente la jeringuilla en un lavabo. Se mete en un retrete. Comprueba que tiene pestillo.
Apoya la cuchara en la tapa del váter. Vierte en ella el contenido de los 2 paquetillos, el agua de la jeringuilla, mezcla con el émbolo. Alguien acaba de abrir la puerta de los servicios, pero ya lo tiene todo listo. Solo falta encontrarse la vena y metérselo rápido, rápido. Pincha una vena del antebrazo, tira del émbolo. Nada, ni una gota de sangre. Otra vez, saca la aguja. Prueba en otro lugar algo más abajo. Pincha, succiona, otra vez. Nada. Llaman a la puerta. ¡Está ocupado! Insisten. ¡Oiga! ¡Está ocupado! ¡Abra la puerta, por favor! ¡Policía! Le dio tal brinco el corazón que casi se le cae la jeringuilla al suelo. ¡Un momento, que estoy cagando! ¡Abra la puerta, la tiramos abajo! Y yo le digo que estoy cagándome. Espere por lo menos que me limpie el culo. Eduardo seguía buscándose la vena mientras intentaba contener lo incontenible. Arreciaron los porrazos en la puerta. ¡Abra o tiramos la puerta abajo! Pinchó por 4ª o 5ª vez. Succionó. Por fin. La jeringuilla se llenó de sangre. Una patada de bota militar hizo temblar la puerta. ¡Abre, hijo de puta! Otra patada que lo hace temblar todo. Eduardo aflojó el torniquete y empujó el émbolo hasta abajo. Aquella puerta se estaba portando. Eduardo se sintió muy agradecido. Ya le subía el sabor de la cocaína por la garganta. ¡Qué buenas puertas se hacían antes! Seguro que esta puerta es de las de antes. A la 3ª patada se partió el pestillo. Entró el policía, la porra en alto, arrasando. Eduardo Molina, con toda la mala leche, le clavó la jeringuilla en el dorso de la mano. Bueno, llegamos a la novela, digamos que hace que todo el mundo empiece a conocer a Fernando, que es Canijo. Es una novela escrita de una manera descarnada, de una manera muy cruel, muy real, pero al mismo tiempo, como hemos estado comentando hoy, casi muy poética, porque narra la muerte de personas por la droga, pero uno casi se siente culpable por no sentir pena por esa persona, sino porque, como decía Fernando, es una decisión propia la del que se quiere, Sí, del sí. que se quiere drogar. Sí, sí. No sé si tú crees, Lola, que el éxito que está teniendo Canijo es por esa forma de explicar este drama. Hombre, yo creo que el éxito de la novela es primero porque está muy bien escrita y porque habla de un tema desde un punto de vista de que lo conoce bien. Entonces, también se ve todo muy auténtico, ¿no? Y entonces tiene mucha verdad. Y está bien escrita y es muy poética, por lo menos para mi gusto lo es. Y aunque el tema es muy crudo, pero se lee muy bien, se lee, interesa, engancha y no sé. Dice una persona que conocemos tú y yo, Kiko Amat, Sí, que si Fernando hubiese sido americano, la novela ya estaría en televisión, ya habría casi sí. una serie. Los personajes de la novela a mí me han fascinado todos. No sé cuál es tu preferido de la novela y no sé hasta qué punto son reales, son ficticios, hasta dónde llega, cómo juega Fernando con la realidad y la ficción. Bueno, Fernando, en la novela de Canijo, hombre, la historia es una ficción, pero una ficción basada en lo que él veía en ese ambiente, ¿no? Él veía a los camellos, él veía a los que iban a comprar y los conocía a todos. Entonces ya estaban todos los personajes por ahí andando, ¿sabes? Y él es más un narrador de lo que ve, ¿no? Y entonces pues capta perfectamente todas
los sentimientos y las sensaciones de esta gente. Nunca los mira por encima del hombro, sino que lo ve en su misma necesidad, entonces los entiende y los comprende y no sé, los teme porque era un ambiente muy peligroso, pero no sé, los trata todo con cariño y sobre todo porque hubo muchas muertes debido a eso y muertes de familias enteras que desaparecieron en los barrios, porque al principio los camellos de hachís, que eran los que había en el Pumarejo, se transformaron todos en camellos de heroína. Entonces, como ellos tenían mucha cantidad, pues se engancharon todos súper rápido. Y eso fue una pólvora que impregnó todo. Y no había mucho conocimiento de las cosas, ¿no? De la gente con el tema de... luego ya cuando empezó a hablarse del SIDA y de los contagios y todas esas cosas, pero la gente utilizaba a lo mejor jeringuillas de otro, o, ¿sabes? Y no tenía mucho cuidado. Aparte, en las farmacias tampoco le eran fáciles de dar la jeringuilla, que muchos se la negaban. Los farmacéuticos, algunos eran muy hijos de puta y negaban las jeringuillas nuevas a los junkies. Y entonces pues fue una epidemia que arrasó con un montón de gente, con amigos y de todo, Sí, ¿sabes? en la obra sale una familia, los Molinas, que prácticamente Sí, todos, sí, todos, todos todos muertos, desaparecen todos muertos. y leía a Fernando en una entrevista decir que era como lo que tú dices, es como una especie de homenaje a tanta gente que ha fallecido sin que Sevilla, sin que la ciudad, ni Conozca, siquiera el número de fallecidos durante esa época se conocen por la heroína. sí, porque además muchos de estos tenían a lo mejor la abuela que era diabética y a lo mejor le cogía la jeringuilla a la abuela y ya la abuela también, ¿no? O sea que la abuela también estaba infectada, o sea que es que eran casos dramáticos, la verdad. Y Eh, entonces, pues bueno, él lo quiso contar, Y contar. una duda que yo le planteaba a Fran antes de comenzar, ¿la novela se escribe durante la década de los 80 o se No, escribe posterior. posterior? Y otra cosa también que hemos comentado esta mañana, ¿qué música le pondríamos nosotros a esa novela? De momento yo, la música que tiene de los Pony Bravo, leyendo Canijo el texto, me gusta mucho cómo está, pero claro, eso porque es una actuación musical. Pero si fuera, no sé, si fuera una película o fuera otra, pues yo qué sé, rock and roll, soul, no sé, la música que le gusta a Porque ¿qué Fernando. escuchaba Fernando mientras preparaba esta novela? ¿Qué música escuchaba? Bueno, es que Fernando siempre estaba escuchando música, siempre. Además le gustaba mucho la música alta. De hecho, tiene un poema por ahí que vino la vecina a protestarle por la música alta. Bueno, eso también aparece en Canijo, también aparece una escena muy parecida con el saxofón, ¿no? Que llega... Bueno, no, es que esa escena fue real. La del saxofón, la del pito, la Sí, del sí, 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 hacha, sí, eso que fue real. fue real, ¿no? Digamos qué porcentaje de hechos reales, porque te comento esto y me dice esto es real, Bueno, porque la novela en sí es no, real hombre, lo que todo. pasa, no, lo que pasa es que los detalles sí que lo coges de la realidad, porque es que tiene montones de detalles para escoger o recoger, ¿sabes? La historia en realidad es como una ficción, pero los detalles que coge para ellos son todos reales, o casi todos, Sí, ¿no? O hay personajes que está inspirado a lo mejor en una persona o en dos, ¿sabes? Y inspirado, ¿sabes? sí, Está cambiado también porque no es todo sí, así. están cambiados los nombres, están No, pero cambiados. no solamente los nombres, sino cosas y todo, vamos, que tampoco es una autobiografía, ¿no? Es simplemente contar una cosa que él conocía de primera mano y que lo ha contado muy bien. Pues sí, perfectamente, lo ha contado muy bien. Yo creo que se nos ha ido el tiempo. Pues eh, ya ponemos la última ponemos la, de despedida, ¿no? sí, ponemos la última despedida. Antes queremos agradecer nuevamente a Lola su cordialidad, su amabilidad, su ofrecimiento con todo este material.
que a mí me emociona y muchísimas gracias, Lola, por este Bueno, un rato. aplauso. No fue tanto, no fue tanto. El poder y la soledad. When you're smiling, El poder, when you're smiling, encender una simple y sencilla the bombilla, whole world smiles with you. no tan simple, no tan sencilla. When you're lagging, El poder, baby, when you're tripular un bólido a 140 kilómetros por hora. the sun shining through. El poder, But when you're crying, sembrar los campos, you'll be good rain. represar los ríos, So stop your sinning. hablar por teléfono. Be happy again. El poder de la especie alimenta la soledad del individuo. When you're smiling, Yo no entiendo el poder. when you're smiling, No sabría explicarte una bombilla. the whole world smiles with you. Pertenece a la especie. When you're lagging, La especie me la regala. baby, when you're lagging, Me regala bombillas. the sun shining through. Viajes al espacio. But when you're crying, Vehículos veloces. you'll be good rain. Me regala el rayo láser. So stop your sinning. Me envía a la luna. Be happy again. Señores, estoy solo en la luna.